reflexionar sobre el enfoque por competencias en una modalidad virtual nos hace pensar en que, sobre todo, los maestros hemos tenido también que formarnos en el servicio. Hemos tenido que aprender, y para ninguno de nosotros es extraño, lo continuamos haciendo, ¿no? Una serie de herramientas y recursos que nos han permitido, pues, mantener, ¿no? Bajo este enfoque por competencias, mantener y seguir adelante, y yo lo digo así, como la primera línea en lo que implica educación, todos los maestros de manera comprometida, ¿no? Muchos de nosotros haciendo gala del esfuerzo, poniendo en juego inclusive la parte económica para poder asegurar esa conectividad, poder compartir y tener ese espacio que tanto extrañamos los maestros, de esa cercanía física con nuestros estudiantes, ¿no? Aún ahora, ¿no? Frente a una pantalla y estando a puertas, ¿no? De este inicio del año escolar, definitivamente pues retornamos, ¿no? Con muchas expectativas, retornamos ya con cierta experiencia, ¿no? Y sobre todo reflexionando aquello que de repente no pudimos lograr el año pasado, pero que ahora con compromiso tenemos que lograr. Siguiente, por favor. Hablar de competencia, ¿no? Sobre todo en este momento, seguimos, siguiente, es reflexionar acerca, ¿no? de lo que ha implicado e implica actualmente desarrollarlas, ¿no? Una competencia, pues, se circunscribe a un saber actuar dentro de un contexto determinado, utilizando recursos externos e internos, por supuesto, para conseguir objetivos y solucionar problemas. Y si nosotros, ¿no? hacemos la lectura de esta primera diapositiva, podemos nosotros, ¿no? reconocer cómo los maestros nos hemos hecho competentes, cómo hemos sabido afrontar esta problemática desde un saber actuar, ¿no? frente a una realidad que nos ha tocado en la pandemia, y nos automotivamos, ¿no? y utilizamos diversos recursos para poder llevar adelante este aprendizaje en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Este enfoque por competencias, que es el enfoque que sustenta pues el currículo nacional, lo seguimos pasando, ¿no? Es el enfoque pilar, ¿no? de nuestro currículo nacional, ¿no? Es el enfoque que busca contextualizar el aprendizaje, hacerlo significativo, ¿no? Y de hecho lo desarrollamos a través de actividades y elaboración de productos o las llamadas evidencias, ¿no? En una coherencia horizontal y vertical con respecto al conocimiento de estas competencias, ¿no? Es insoslayable en este momento reconocer que nosotros desarrollamos la competencia siempre y cuando articulamos todas sus capacidades. Y esto es importante, ¿no? Poder afirmarlo fehacientemente, porque en nuestro conocimiento de estos últimos años con respecto al currículo nacional, estábamos muy abocados, pues, a conocer los desempeños, a manejar nuestro programa curricular y en muchos casos a precisar nuestros desempeños. Y este afán, como bien lo he dicho al inicio, estaba diseñado con la mirada de una modalidad presencial. Sin embargo, sobre todo en este año 2021, es importante que asimilemos y asumamos que estas competencias tienen un nivel de logro, del cual nosotros tenemos que alcanzar y, si es posible, superar, ¿no? Continuamos, por favor. Siguiente. Mientras va avanzando las diapositivas, te comento, Isabel, que tenemos participantes que nos van siguiendo con mucha expectativa a lo que tú nos vas compartiendo de diversas regiones de nuestro Perú. Tenemos participantes de Ayacucho, de Puno, de Abancay, de Cusco. Mira desde dónde nos están observando, Isabel, ávidos de querer escuchar, ¿no? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Cómo tenemos que trabajar con este enfoque de competencias, de Otusco, de La Libertad, de Cajamarca?
y muchísimos lugares más, ¿no? Que te voy a ir compartiendo también de rato en rato para que tú en algún momento también los puedas saludar. Gracias. Claro que sí, un saludo fraterno, muy cálido, ¿no? A todas esas regiones que tenemos, gracias a Dios, ¿no? La bendición de conocer y de haber compartido con algunos de los maestros que han, pues, estado por esas zonas cuando hemos tenido la oportunidad de visitar por diversas situaciones, ¿no? Muy bien, ¿qué son las competencias, no? Y como bien lo decimos, es la facultad que tiene una persona de combinar conocimientos, habilidades y actitudes para lograr un propósito específico. Este propósito específico con una intencionalidad pedagógica, ¿no? Que nos lleva justamente al desarrollo de esta competencia, ¿no? Y leamos bien, ¿no? Lo que nos marca estas presentaciones, esta diapositiva. Los conocimientos son base importante para el desarrollo de la competencia. Jamás se afirmó que los conocimientos no eran importantes. Los conocimientos son sumamente importantes, pero con unas características especiales, ¿no? Con unas características como el de ser graduales, pertinentes, profundos, actualizados, acorde al nivel, al grado, al ciclo que corresponde. Y eso implica pues un conocimiento de nuestros estudiantes para poder desarrollarlos, ¿no? Eficientemente. Todo esto con sentido ético, ¿no? Importantísima esta última frase que nos lleva a reflexionar sobre aquello que vamos visualizando en todo este tiempo, del accionar de muchas personas, del accionar de muchos referentes, ¿no? Que nosotros pudiéramos tener, pero que de repente también nos hacemos la pregunta, ¿no? Detrás de todas esas situaciones que para ustedes son conocidas con respecto a la vacuna, con respecto a diferentes desenvolvimientos que ha habido de personajes, ¿no? ¿Dónde estuvo ese sentido ético, ¿no? ¿Dónde estuvieron esos valores y esas actitudes que nosotros no podemos dejar de desarrollar a la par, integralmente, ¿no? Conforme vamos preocupados también en desarrollar las competencias? Siguiente, por favor. Lo vamos pasando, siguiente. Por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que una competencia, pues, tiene ciertas características. De hecho, es complejo. No es sencillo desarrollar una competencia, conocerla, manejarla, comprender de qué se trata, cuáles son sus capacidades, qué significa que vayan articulando esas capacidades, cómo reconocerlas en el accionar de un estudiante. Y estas competencias, pues, durante la educación básica regular tienen un tiempo, ¿no? Por cada ciclo van desarrollándose y llegan inclusive a seguirse desarrollando en la etapa de educación superior o la educación, pues, ¿no? Que decide este estudiante, ¿no? Es una construcción constante, deliberada, consciente. Y lo decimos así porque cada vez que nosotros vamos a desarrollar en nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje, tenemos ese espacio sincrónico con ellos, debemos pues optimizar todos estos tiempos y ellos deben saber, deben conocer de qué se trata esa construcción, ¿no? Deben saber de qué competencia están desarrollando, qué conocimientos están utilizando, qué situación de contexto están enfrentando, ¿no? Para que ellos vean que en la vida real también se actúa así. Y más adelante en el mundo laboral también se actúa así. Estas competencias, ¿no? Se traducen en estándares, que son estos niveles de logro cada 2 años que nosotros tenemos pues que procurar desarrollar y no contentarnos solamente con llegar al estándar, porque debemos saber que el estándar es el piso. Nosotros debemos apostar por cada vez desarrollar más, ¿no? Y ser, pues, tener, ¿no? Estas altas expectativas de nuestros estudiantes, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, ¿no? Estas competencias
van a tener mucho, ¿no? Mucho que desarrollar durante una experiencia educativa. Por eso es que nosotros le llamamos, ¿no? A esa planificación que hacemos, que trabajamos semanalmente, que duran 2, 3 semanas, les llamamos experiencias de aprendizaje, porque en esa experiencia educativa es que esa competencia es desarrollada y va hacia la mira de lograr pues el perfil de egreso, ¿no? De hecho, también tenemos que ser conscientes de que estas competencias se relacionan. Las 31 competencias del perfil de egreso se vinculan, se desarrollan en forma simultánea. Un estudiante no está fragmentado, no está partido, ¿no? En competencias. Él asume, es desarrollado por cada uno de sus maestros o de su maestro en los primeros ciclos, pero estas competencias van siendo desarrolladas de manera simultánea y debieran darse de manera sostenida a través de todos los ciclos de la educación básica regular. Siguiente, por favor. Es importante recordar los principios que nos permiten desarrollar las competencias, ¿no? Recordemos que aprendemos haciendo. Nuestros estudiantes desarrollan sus aprendizajes mediante la enseñanza situada. Situada significa en el lugar, en el contexto, en el momento, utilizando los recursos reales y cercanos al estudiante, ¿no? De hecho, tiene que partir de experiencias desafiantes. Por eso en nuestra situación significativa nosotros planteamos retos. Permanentemente les estamos planteando retos y metas a nuestros estudiantes para hacer pues viable, ¿no? Ese desarrollo, esa posible resolución de problemas, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Que ellos conozcan también que esas competencias son posibles de desarrollar cuando articulan una serie de habilidades, una serie de actitudes, ¿no? Que se convierten pues en las llamadas capacidades de la competencia. Cada competencia tiene un número de capacidades importantes y necesarias. Si nosotros no dejamos de trabajar una de ellas, dejamos de articular una de ellas durante la experiencia de aprendizaje, entonces no podríamos afirmar que estamos desarrollando la competencia. Siguiente. Hago un alto, Isabel, porque nos siguen saludando y quisiera que tú también les des unas palabras. Tenemos participantes del Cusco, de Chimbote, de Cajamarca, de Ayacucho, de la Sierra de la Libertad. Tenemos participantes de Ecuador. Mira, desde Ecuador nos están también siguiendo, están ingresando a la página de la UGEL 03 con las expectativas también de poder escuchar cómo vamos trabajando, cómo nos vamos preparando, cómo vamos planificando, ¿no? El trabajo que vamos a realizar con nuestros estudiantes. Escuchamos, Isabel, tal vez si le puedas dar un saludo a todos los que nos escuchan. Estimados colegas, hermanos, colegas, ¿no? Inclusive nos hemos vuelto internacionales porque como bien nos comenta Angélica, hasta en Ecuador nos están escuchando. Y yo recuerdo aquellos viajes por el Datén del Marañón, ¿no? Donde sabemos que cerca está justamente la frontera del Ecuador, ¿no? En realidad, todos los lugares que acaba de mencionar Angélica goza de una calidez, goza de una calidad de maestros. Encantada de poderle compartir desde la misma UGEL 3, ¿no? Las expectativas sé que son grandes. También yo tengo que reafirmar que todo el equipo de AGEBRE ha hecho lo posible porque este curso se lleve adelante, ¿no? Y bueno, desde mi humilde persona, compartirle la experiencia que nosotros hemos podido en todos estos años, pues, de formación en servicio, hemos podido lograr, ¿no? Y compartirles con mucho cariño el material, sigan el curso, la plataforma está alimentada, tiene videos, tiene lecturas, ¿no? Para que ustedes no se contenten solo con estas 2 horas que tenemos del espacio sincrónico, también preparado con mucho cariño, como ustedes verán con las diapositivas, especialmente para ustedes, sino que también, ¿no? Ustedes sigan investigando, sigan leyendo, observen los videos, reflexionen, que estas PPTs, que estos videos sean motivos de trabajo colegiado, ¿no? No se queden solamente ustedes con este estudio, sino compártanlo en su escuela. Es importante empezar a hablar todos el mismo lenguaje, empezar
todos los maestros de una manera pues unísona, seguir desarrollando competencias. Un abrazo afectuoso, estimados colegas de todos estos lugares, ¿no? Ayacucho, Chimbote, ¿no? Trujillo, la Sierra de Trujillo, todos esos lugares que en realidad nos hacen evocar y nos hacen extrañar estar cerca a ustedes, estimados colegas. Reciban ese abrazo afectuoso desde Lima, de una servidora que comparte con ustedes su experiencia. Muy bien, continuamos entonces, ¿no? Y entre los principios, pues, para desarrollar competencias también tenemos, pues, construir el conocimiento cada vez más de modo significativo, ¿no? Toda esta información que nuestros estudiantes puedan recibir, es importante que tengan la capacidad y la posibilidad de comprender qué es para lo que les sirve en la vida, ¿no? Para que les va a permitir actuar en un determinado campo de acción. Ellos deben ser conscientes que estas competencias son importantes desarrollarlas porque les va a permitir actuar en diversas situaciones, ¿no? Y, lógicamente, también deben ser conscientes ¿no? que la maduración es progresiva. Y cuando tenemos el espacio, en el caso de educación básica regular, de poder dialogar con las familias, con los padres de familia, de tener esos encuentros, pues corresponsabilizarlos, ¿no? Hacerles ver que la maduración de estas competencias son progresivas, que no deben tener el temor a estar en proceso, que no deben tener el temor a estar en inicio, que eso no implica que estén desaprobados, que no puedan, ¿no? Sino que está diseñado de esa manera para iniciar, ser procesado y luego lograr desarrollar la competencia, ¿no? Lógicamente, con la evaluación formativa, que es parte también de este enfoque por competencias y se trabaja en el currículo nacional, nos va a permitir ir valorando cómo va madurando estas competencias. Siguiente, por favor. Seguimos. Nosotros debemos saber encontrar la diferencia que existe, ¿no? Entre saber, por ejemplo, matemática, saber hacer operaciones matemáticas y saber solucionar problemas eficientemente en su vida cotidiana. Es cierto que todo es parte de un proceso. Nuestros colegas matemáticos nos dirán, pero los prerequisitos es importante, los algoritmos, ¿no? Pero si solo queda en el algoritmo, si solo queda en la resolución de la operación matemática y no lo extrapola para solucionar problemas en su vida cotidiana, pues definitivamente ninguna competencia en ningún área va a ser suficiente, ¿no? Por eso es importante saber diferenciar y enseñarle a nuestros estudiantes que existe una diferencia entre estos tres grandes aspectos, ¿no? Siguiente. De hecho, ¿no? Reconocer que si un estudiante puede aprender conocimientos matemáticos, pero no comprende la utilidad de estos conocimientos, y peor aún, no está en la posibilidad de aplicarlos en su vida cotidiana, en problemas contextualizados, con idoneidad y ética, entonces no ha desarrollado la competencia, ¿no? Y para ustedes es muy claro ver, ¿no? Como muchos profesionales suelen conocer, manejar muchos conocimientos, ¿no? Pero a veces no suelen saber aplicarlos, ¿no? Y peor aún, ¿no? No suelen saber aplicarlos en un problema de la vida diaria, ¿no? Con valores, con actitudes. Siguiente, por favor. Es importante también, ¿no? Que nosotros vayamos investigando acerca de los estudios que se van haciendo, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Recordemos que cuando estudiábamos la pirámide de Maslow, con las necesidades de Maslow, nosotros teníamos una mirada un poco, ¿no? Si bien es cierto, personal, ¿no? En una fase presencial. Sin embargo, nosotros ahora podemos detectar que desde la pirámide de Maslow en el mundo digital, que es lo que en el cual nosotros ahora nos estamos manejando y se están manejando nuestros estudiantes, pues podemos tener necesidades fisiológicas desde el mismo modo de comunicarnos, ¿no? Como ustedes verán en la imagen que estamos presentando,
necesidades que van pues al uso, ¿no?, de cierta tecnología, como es el Wi-Fi, el Internet, ¿no?, como es las llamadas telefónicas, ¿no? Luego las necesidades de seguridad, ¿no?, que ahora en el mundo digital van por el uso del WhatsApp, por el uso de estas llamadas, del correo electrónico, de, ¿no?, inclusive de aquellos aplicativos que nos permiten ubicarnos, que nos permiten indagar, ¿no?, todos estos buscadores, ¿no?, a nivel de lo que implica todas las redes, ¿no? Y luego, en el siguiente escalón, las necesidades de afiliación, ¿no? Cómo necesitamos encontrarnos con otras personas a través de las diferentes redes como son el Facebook, como en este caso, ¿no? Los canales de YouTube, Netflix, ¿no? El Twitter, ¿no? Todas estas inmensa cantidad de redes online, que es una red también profesional, que hace que nosotros pudiéramos ir, ¿no?, cubriendo estas llamadas necesidades dentro de la pirámide de Maslow, ¿no? Encontramos el Likert, ¿no?, entre lo que es las necesidades de reconocimiento profesional y entre las necesidades de poder difundir lo que hacemos y evaluar lo que hacemos, encontramos el Pinterest, ¿no? Toda esta gama de, ¿no?, digamos, de aplicativos, de redes, que ahora son muy cercanos y muy conocidos para nosotros, ¿no?, cubren estas necesidades que se están dando pues actualmente en el siglo XXI, más aún el año 2020 y 2021, que son años en los cuales vamos a requerir, ¿no?, del manejo de todas estas herramientas y recursos digitales. Siguiente, por favor. Y haciendo pues uso de todas estas herramientas, conocimientos que ahora somos conscientes que cubren nuestras necesidades, pues nosotros tenemos cada vez más que prepararnos en estos recursos digitales, ¿no? En el afán de poder ayudarles a nuestros estudiantes a discernir sobre su adecuado uso, ¿no? Nosotros sabemos que existen múltiples recursos, herramientas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente, sobre todo en educación básica regular, nuestros estudiantes tienen la madurez para saberlos usar adecuadamente. Y somos nosotros los maestros lo que con nuestro uso y empleo para el desarrollo de competencias es que nosotros podemos lograr, ¿no?, que ellos aprendan a reconocer, inclusive dentro de lo que es la gamificación, el uso de videojuegos de manera educativa, ¿no?, está dentro de nuestras labores para poder ir desarrollando las competencias. Siguiente, por favor. Por otro lado, ¿no?, ¿qué son las capacidades, ¿no? Sabemos que una competencia tiene un conjunto de capacidades, ¿no? Sabemos que una competencia solo es desarrollada cuando estas capacidades se articulan, ¿no? Se articulan con un propósito definido y cuando las reconocemos, ¿no? Las reconocemos en este momento que estamos diversificando, que estamos probablemente revisando ya en las miras de empezar, ¿no? Ahora en marzo, cómo va a ser esa programación, ¿no? De repente los equipos directivos, pensando en esas 2 semanas de gestión, cómo las vamos a distribuir, cuánto tiempo les vamos a dar, qué temáticas vamos a trabajar con nuestros maestros para poderlos, ¿no?, preparar, ¿no?, para este año también sui generis, con un poco mayor experiencia, pero sobre todo para poder ir tapando aquellas brechas que de repente, ¿no?, o cubriendo aquellas brechas que de repente el año pasado pudimos percibir. Y en ese sentido, ¿no?, reconocer pues que una capacidad también implica un conjunto de cualidades, ¿no?, de las personas, cuyo desarrollo de adquisición le va a permitir pues enfrentar estas realidades, ¿no?, en condiciones cada vez más favorables. Pero esas capacidades demandan no solamente la comprensión de parte nuestra, estimados colegas, ¿no?, sino que estas capacidades también deben ser conocidas en un lenguaje sencillo y cercano a nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado, ¿no?, nuestros padres de familia también cada vez más deben conocerlas, ¿no? Nosotros tenemos que procurar aliarnos con ellos para que sean, pues, corresponsables también en casa de poder seguirlas desarrollando, de reconocer en las actividades que nuestros estudiantes realicen en casa, ¿no?,
aquellas capacidades, aquella articulación de capacidades hacia el logro de competencias, ¿no? De hecho, tenemos nosotros que empoderar a las familias y a nuestros estudiantes la comprensión de que es un aprendizaje permanente, ¿no? Y que va a depender mucho de su nivel de evolución, ¿no? Para poder manejar adecuadamente estas habilidades, ¿no? El ir reconociendo de manera autónoma, ¿no? Al término del año 2020, en muchas instituciones educativas, ¿no? Se ofreció, pues, ¿no? Porque el Ministerio de Educación preparó las famosas llamadas, así famosas, le digo, carpetas de recuperación, ¿no? Porque en muchos casos, y las que son madres de familia, padres de familia, saben, pues, ¿no? Lo que ha costado que los chicos las desarrollen de manera autónoma, las trabajen, porque era una necesidad, ¿no? De completar, de seguir desarrollando durante estos 2 meses, enero y febrero, estas carpetas de recuperación, que si bien hechas, ¿no? Con las competencias priorizadas, era importante considerarlas, desarrollarlas, si bien es cierto con el soporte de los padres de familia, pero siempre buscando esa autonomía, ese procurar formar en el aprender a aprender de nuestros estudiantes y de manera consciente, ¿no? Por eso cada carpeta de recuperación enunciaba, ¿no? Había mucha claridad, ¿no? En lo que los estudiantes tenían que ir articulando a través de las diversas actividades que se les estaba proveyendo, ¿no? Y entonces, ¿no? Llamándose ahora aula virtual, estas competencias pues son desarrolladas y hay que tener mucha certeza de esto con la articulación de las capacidades, ¿no? Que tienen un carácter integrador, ¿no? De hecho, que atraviesan las propuestas curriculares, ¿no? Recuerden que la estrategia Aprendo en Casa te da una gama múltiple de posibilidades, pero que debemos diversificar, que debemos flexibilizar y adecuar a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestras situaciones significativas, ¿no? Desde la misma propuesta del ministerio, pero que nosotros también podemos hacer nuestra y real en nuestra institución educativa, ¿no? Y de hecho todos los niveles y modalidades del sistema educativo las abordan, ¿no? Especialmente ahora con lo que estamos trabajando, que es EBR, ¿no? Siguiente, por favor. Reconocer, pues, ¿no? De qué se tratan las capacidades, ¿no? Cómo están redactadas, qué es lo que buscan, ¿no? Las tenemos en nuestros programas curriculares, a veces las hemos mirado de reojo, a veces nos hemos detenido a comprenderlas, ¿no? Pero recordemos estas, ¿no? Estas recomendaciones. Debemos comprender la competencia, ¿no? Cómo planificamos, cómo ejecutamos actividades, cómo implementamos la estrategia Aprendo en Casa, las experiencias de aprendizaje, si no tenemos certeza, ¿no? De la competencia que estamos desarrollando, si no tenemos certeza de las capacidades que la comprenden, ¿no? Si no tenemos certeza de que esas capacidades es ineludible articularlas para poder lograr esa competencia, ¿no? Las capacidades están, pues, elaboradas, diseñadas, ¿no? En base a conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? De hecho, como operaciones menores, pero que en su articulación buscan alcanzar y desarrollar la competencia, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Conocer que las capacidades, pues, contienen las teorías, los conceptos, como lo hemos dicho, nunca han dejado de tener la importancia, ¿no? Sino que ahora no las miramos con esa cantidad, ¿no? Ni con esa necesidad de aprenderlas de memoria, sino de reconocerlas, de saber dónde buscar su fuente fidedigna, dónde encontrar aquellos conocimientos pertinentes para lo que estamos desarrollando, ¿no? Y nos hace reconocer, pues, que el aprendizaje es un proceso vivo, ¿no? Que no es una repetición mecánica, ¿no? Y memorística. Enfoque tradicional que ya quisiéramos afirmar que el 100% de maestros peruanos lo tiene claro, ¿no? Cuando en realidad, pues, es un tránsito, en uno demora más, en otro maestro demora menos, ¿no? Pero va a ayudar mucho, ¿no? Lo que el equipo de maestros pueda aportar para poder ir comprendiendo cómo éstas se van desarrollando, ¿no?
comprendida que también dentro de las capacidades se encuentran las habilidades, ¿no? Que son los talentos, las aptitudes, ¿no? Que le permite a un estudiante desarrollar con éxito, ¿no? Todo ese conjunto de actividades que se están proponiendo en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y estas habilidades, pues, se interrelacionan, no todas son cognitivas, no todas tienen que ver con la rutina del pensamiento, no todas son hacer, o sea, no todas son motoras, no son acciones, sino que también dentro de este cúmulo, ¿no?, de habilidades se encuentran las habilidades sociales, ¿no? Y son las que nosotros procuramos también integrar cuando estamos trabajando nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Estas habilidades sociales, ¿no?, que es importante, ¿no?, fomentarlas desde nuestra misma actitud, desde la misma forma como nos dirigimos a nuestros estudiantes, cómo procuramos esas relaciones. Siempre yo he afirmado, los maestros somos referentes simbólicos, los maestros somos aquellos, ¿no?, que los estudiantes, más aún ahora, lo único que observan a través de la pantalla, lo que él haga, lo que él diga, lo que él muestre, la forma y la calidez con que hable, ¿no?, cómo proponga las actividades, cómo los monitoree, cómo los acompañe, cómo los retroalimente, ¿no?, va a hacer que los estudiantes se sientan seguros y sepan que es la forma de, ¿no? Y lógicamente todo esto pues integrado con las actitudes, ¿no? Esa forma de pensar, de sentir, ¿no? Bajo un sistema de valores, que somos los maestros los que debemos procurar más que nunca en esta época privilegiar, no dejarlos de lado, asentarlos, ¿no? Compartiéndoles nuestra experiencia y en base a situaciones que se van dando en el día a día, ¿no?, asentarlos cada vez más en la formación de nuestros estudiantes. No hay un desarrollo de capacidades, no hay una articulación de capacidades, no hay un desarrollo de competencias, si a la par no hay también un fehaciente desarrollo de valores. Siguiente, por favor. Pues las capacidades tienen también características, ¿no?, como la posibilidad, ¿no?, de transferirlas a diversas situaciones, ¿no? También que tienen cierto grado de desarrollo, ¿no?, acorde a las edades, a los desarrollos psicomotores, evolutivos, ¿no? De hecho, que son también versátiles porque se pueden adaptar a diversas realidades, ¿no?, que posibilitan ese manejo contextualizado a los cuales nosotros les enfrentamos a nuestros estudiantes, ¿no? Que son capacidades que debieran perdurar, y digo debieran porque en ese continuo desarrollo somos los maestros los que aseguramos que estas capacidades, ¿no?, se asienten, ¿no?, las aprendan nuestros estudiantes, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, procurando que ya en diversas circunstancias estas puedan ser exhibidas, ¿no? Nuestras capacidades son complejas y nosotros las leemos, cada una de ellas, ¿no?, en cada una de las competencias, y las relacionamos con los estándares que corresponden a cada una de ellas, de nuestras competencias. Vamos a encontrar, pues, que son muy complejas, son de alto nivel de complejidad, ¿no? Implican, pues, una serie de operaciones mentales que nosotros debemos conocer. Y si al leer el estándar, al leer los desempeños, nosotros tenemos dudas, pues es necesario mantener, ¿no?, una posibilidad de estar permanentemente revisando de qué se trata, qué es lo que tengo que hacer, cómo es que estoy implementando esta experiencia de aprendizaje, por qué se está implementando esta actividad en la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? ¿Qué relación, ¿no?, está teniendo con cada una de las capacidades? Siguiente, por favor. Como bien lo hemos mencionado, ¿no?, la articulación entre competencias y capacidades es insoslayable, ¿no? Y aquí yo quiero marcar algo muy importante, ¿no? Probablemente hemos estado, digo yo así, ¿no?, probablemente hemos estado cometiendo, ¿no?, el hecho de la confusión en creer que en cada sesión de clase, ¿no?, debemos estar abocados a desarrollar una capacidad, ¿no? Y yo sí quiero hacer aquí este alto para hacernos reflexionar, ¿no? En nuestro afán de implementar el desempeño, en nuestro afán de precisarlo, ¿no?, probablemente hayamos fragmentado las capacidades.
y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y estamos a tiempo de esto, ¿no? Cuando vamos revisando dentro de la misma propuesta de Aprendo en Casa o dentro de la misma diversificación que hagamos, ¿no? Para las competencias, ¿no? El comprender que no pueden fragmentarse, que las capacidades se articulan, que solo si se articula nosotros desarrollamos la competencia. Reconocer, ¿no? Cuáles son las que le corresponden a cada una de las capacidades, ¿no? Ahora, definitivamente no podemos exigir que un maestro se las conozca de memoria, porque también iríamos en contra de lo que nosotros estamos pues declarando, ¿no? Y promoviendo, pero sí tenerlas a la mano, reconocer los verbos, que es lo importante, porque es la acción que tiene que realizar el estudiante, ir poco a poco empoderándonos, sobre todo este año que es un año de promoción guiada, de completamiento, ¿no? Reconocerlas en los estándares, darles una mirada también a los desempeños, porque los desempeños nos precisan más en el grado que nos toca, pero con la mirada también de alcanzar ese estándar, ¿no? Porque nos va a tocar, cuando apliquemos la evaluación diagnóstica, probablemente identificar que en nuestra aula, en nuestro grupo de estudiantes, tengamos estudiantes que en el nivel de desarrollo de la competencia exhiban C, exhiban B o también exhiban A. Y recuerden que esta evaluación diagnóstica es del año anterior, del ciclo anterior probablemente, ¿no? Y probablemente tengamos que elaborarla pues en base a los estándares, ¿no? Con esa mirada, ¿no? De repente diseñarla con los desempeños, ¿no? Haciéndolo las precisiones de las actividades auténticas que hay que plantear. Sin embargo, sí es importante darle la mirada al estándar y no sorprendernos, ¿no? Si es que nuestra evaluación auténtica, nuestra evaluación de diagnóstica, nosotros podamos encontrar en la diversidad de nuestros estudiantes estos diferentes niveles de logro, ¿no? Entonces, por eso es que yo recalco la importancia de conocerlas, de comprenderlas, de saber cómo se articulan para poder identificar en aquellas actividades auténticas que les planteemos a nuestros estudiantes en su evaluación diagnóstica, la posibilidad de reconocer, de identificar en qué nivel de logro se encuentran nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Recordar, ¿no? Y como lo pongo acá, ¿no? Que las capacidades, ¿no? Adquiridas por separado, lo habíamos mencionado, de manera fragmentada, no supone el desarrollo de la competencia, ¿no? Y podemos afirmar que de repente cada cierto periodo de tiempo, cuando nos corresponde informar a la familia, informar al estudiante cuál es su nivel de desarrollo, nosotros no tendríamos una autoridad pedagógica, le digo así, de poder decirle a ese estudiante o esa familia, estás en este nivel de logro de la competencia si yo no desarrollé todas las capacidades, si no propuse, ¿no? Y promoví que se articulen las capacidades, ¿no? Ser competente, pues, es más que demostrar el logro de una sola capacidad o de cada capacidad por separado, ¿no? Es usarlas combinadamente, ¿no? Y ante situaciones nuevas. Estimada Angélica, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna afirmación de nuestros queridos colegas que nos siguen. Sí, más que pregunta, están consultando, Isabel, sobre la asistencia y bueno, también nos han hecho comentarios sobre las diapositivas que están muy bien explicadas. Y también han hecho saludos, ¿no? Saludos especiales para nuestra querida jefa Natalie Canales, ¿no? Magíster Natalie Canales Vargas, que en este momento también nos está viendo. Ella está atendiendo otras reuniones, pero también está participando con nosotros a través del Facebook Live. Felicitaciones para ella también, porque ella nos ha apoyado a todos los especialistas y nos ha organizado para poder organizar estos talleres, ¿no? Pensando en todos los maestros. Por eso el área de Agebre ha planificado esta oferta formativa para que todos puedan ser atendidos.
indicarles en el caso de la asistencia que estén atentos a la exposición, porque en la plataforma Moodle vamos a realizar un foro, ya luego les van a comentar al final, mis compañeras, vamos a realizar un foro y una de las preguntas va a salir de esta ponencia. Así que a estar atentos, a observar con mucha atención, porque nosotros en la UGEL 03 venimos trabajando lo que es la autonomía, el desarrollo de la autonomía. Y en el marco de la autonomía ya no estamos considerando el marcado de asistencia, ¿no? La asistencia la vamos trabajando a través de la participación de los participantes que se han inscrito. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado, no se preocupen. A través del foro nosotros nos vamos a ir dando cuenta si ustedes estuvieron atentos a toda esta exposición, a toda la ponencia. Además también las diapositivas y el video se va a compartir a través de la plataforma Moodle. Entonces, por otro lado, aquellos que no estén inscritos, estos videos quedan y esta transmisión queda también en el Facebook Live de la UGEL 03. Tenemos preguntas, pero las vamos a ir guardando y no sé si de repente hay alguna pregunta que haya surgido hasta este momento. A ver, voy a consultar a Mari o a Viviana si tuvieran alguna pregunta hasta este momento, haciendo un alto para luego continuar. Mari, ¿alguna pregunta ya hay en el chat de nuestros participantes? Sí, Angélica, buenas tardes con todos los participantes que esta tarde nos acompañan. Mira, Angélica, y también Isabel, tenemos una pregunta. De alguna manera nos dicen, ¿cómo se puede evidenciar el desarrollo del sentido ético en la escuela para poner a prueba, si han alcanzado algún determinado nivel, ¿no? Estaba referida a las primeras diapositivas que nos pudiste explicar en relación a los enfoques transversales, Isabel. ¿Qué le podríamos comentar a este participante que nos está planteando esto? ¿Cómo evidenciar el desarrollo del sentido ético a través de este enfoque por competencias? Muy bien. Bueno, estimado colega, ¿no? Nosotros sabemos que trabajamos los enfoques transversales, los vamos a ir tratando en las siguientes también diapositivas, ¿no? Y recordemos que los enfoques transversales los promovemos desde nuestras mismas actitudes como maestros, ¿no? Hemos mencionado que somos referentes simbólicos para ellos, ¿no? Y lógicamente nosotros tendríamos que establecer evidencias de actitud. Si bien es cierto, no es parte de la temática del día de hoy, vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones, ¿no? Y cuando veamos netamente la parte de evaluación, ¿no? Vamos a poder diferenciar los diferentes tipos de evidencias que existen, ¿no? No solamente son las producciones o lo que les pedimos que los estudiantes hagan, ¿no? Sino que también lo que acaba de mencionar, lo que acaba de usted preguntar, ¿no? Tenemos que nosotros establecer evidencias de actitud. Si bien es cierto, ellos están en una etapa concreta, nuestros estudiantes se manifiestan, ¿no? Y generalmente decimos, ¿no? La primera escuela es el hogar, es la casa, los primeros referentes son las familias, el papá, la mamá o los que conformen la familia, ¿no? Es como ellos se muestran, ¿no? Es como ellos se relacionan, es como ellos participan, es como ellos comparten con sus compañeros. Y entonces nosotros tendríamos que clarificar, ¿no? Así como les hablamos acerca de esta competencia estamos desarrollando, estas son las capacidades que vamos a poner en juego, ¿no? En esta sesión de clase, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? También les tenemos que decir específicamente, ¿no? Y también vamos a considerar estas actitudes, ¿no? Generalmente a inicio de año nosotros estamos muy abocados a trabajar y a desarrollar con ellos nuestros acuerdos de convivencia, nuestras normas de convivencia, ¿no? Y ya en esta modalidad virtual, remota también, ¿no? Hemos trabajado la famosa netiqueta, ¿no? Los acuerdos de convivencia dentro de la plataforma Zoom, la plataforma Meet, ¿no? Inclusive si tenemos un grupo de WhatsApp, igualmente, ¿no? Hemos procurado establecer estos acuerdos, estas normas, ¿no? Pero que no quede solo al inicio de año,
¿no? Sino que eso también sea promovido permanentemente. No olviden que es parte, ¿no?, del desarrollo de la competencia. Y entonces también, así como nosotros establecemos con ellos una evidencia de producción, ¿no?, una evidencia que tienen que mostrarnos al término de desarrollo de la competencia, también, ¿no?, ellos deben saber que nosotros utilizamos otros instrumentos, ¿no?, como los registros anecdóticos, ¿no? Esos registros que nosotros cuando estamos frente a la pantalla lo tenemos de repente en el escritorio, debajo del mueble, ¿no? Y ahí vamos anotando conforme ellos se van comportando, cómo están participando, en el tiempo que nos toque trabajar instrumentos de evaluación. Este instrumento es muy importante, ¿no? Porque el único espacio que tenemos para poderlos observar es ese tiempo en los cuales ellos prenden la cámara y se expresan, participan, ¿no? Nos comparten sus inquietudes y sobre todo se relacionan, ¿no? Y sobre todo cómo se relacionan con sus familias, ahora que tenemos pues esa posibilidad porque ingresamos a los hogares, ¿no? Y ellos tienen también la posibilidad de utilizar muchas veces el chat, ¿no? O muchas veces diversos tipos de aplicativos dentro de la plataforma que puedan estar ellos trabajando, ¿no? Cualquiera de las que he mencionado. Y entonces es cuando nosotros tenemos que establecer, ¿no?, estas evidencias de actitud, ¿no? Y ponerlas claramente. Y los acuerdos de convivencia, o llámense normas de convivencia, se tienen que mantener todo el año, todo el tiempo, ¿no? Porque al igual que lo que nosotros procuramos siempre estar, ¿no?, desarrollando la competencia, la trabajamos con otro conocimiento, la volvemos a implementar y una y otra vez igualmente, ¿no? Esas actitudes, valores, esas evidencias de actitud deben estar muy claramente establecidas, ¿no? Y en la repetición, sobre todo en EBR, en la repetición es que se va asentando y se va formando. Bien, espero haberle respondido al colega Angélica. No sé si tenemos otra pregunta, Isabel. Aquí Norma Aranda Holf nos pregunta, para lograr altas expectativas de mis estudiantes, ¿tendría que apuntar a los estándares de aprendizaje? Ya. Muy bien, sí, estimada colega, sí, ¿no? Los estándares de aprendizaje, ¿no?, son como una especie de medida, lo sabemos, lo que manejamos, lo que es evaluación, acreditación, son como unos referentes de medida para ir nosotros, ¿no?, evaluando y valorando, ¿no?, y midiendo, porque al evaluar y valorar medimos también, hasta qué punto es posible que con el grupo que nos toca trabajar el año, con el grupo que nos toca desarrollar las competencias, ¿no?, puede lograr, ¿no? Por eso es tan importante ahora esa evaluación diagnóstica, ¿no? Una vez que detectemos en qué nivel están, y como yo les decía en un inicio, el referente para hacer esa evaluación diagnóstica va a tener que ser los estándares. Y entonces vamos a diseñar las llamadas tareas auténticas, ¿no?, que ya seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se habla desde nuestros mismos pedagogos, uno de ellos, Pedro Ravela, ¿no?, que ya hace un par de años aproximadamente también, ¿no?, hubo todo un movimiento de implementarlas en el nivel secundaria, ¿no?, y que son válidas, cuando nos toque ya desarrollar esa parte, son válidas para detectar realmente en qué nivel están y cómo va avanzando la competencia, ¿no?, en base a las actividades que se les plantea a los estudiantes, ¿no? Y sí, pues, estimada colega, nuestro referente en este año, que es un año de promoción guiada, un año de consolidación, de refuerzo, son los estándares, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, el hecho de decir que tendríamos que tener altas expectativas de nuestros estudiantes implica que lo que yo les mencionaba, ¿no?, que el estándar no es lo máximo a alcanzar. El estándar es el piso. Un estándar siempre va a ser el piso. Lo mínimo a alcanzar. Y que lo ideal sería inclusive que nuestros estudiantes puedan tener el AD, ¿no es cierto?, el logro destacado, ¿no?, AD, ese calificativo, vamos a decirle así, que tanto ansían sobre todo los padres de familia que a veces no comprenden cómo es que es ese proceso de evaluación formativa, de adquisición y desarrollo de competencias, ¿no? Pero también tenemos que ser nosotros acuciosos y conscientes
que en nuestras aulas nosotros podemos encontrar estudiantes talentosos, ¿no? Y que con nuestra dedicación y con nuestra identificación de estos estudiantes podemos motivar al resto de nuestros estudiantes a lograr, ¿no? ese logro destacado, ¿no? Siempre siendo conscientes que la forma, que la dedicación, que la expectativa nuestra, que el transmitirles a ellos, ¿no? Estas expectativas, estas altas expectativas, va a ser, como sabemos por muchas experiencias de hace muchos años, ¿no? Que ellos, confiando en ese cariño, en ese amor, en ese que nos da la vocación de ser maestros, ellos pueden lograr ese logro destacado, estimada Angélica. Muy bien, Isabel. Para culminar este primer bloque de preguntas, ¿no? Hay una maestra de la institución educativa Jesucito de la Divina Misericordia que nos consulta: ¿cómo puedo usar todas las capacidades de una competencia ahora durante las clases virtuales? Ok, muy bien, ¿no? Estimada colega, tranquila, ¿no? Tranquila. Recuerden y recordemos todos que estamos diseñando experiencias de aprendizaje, ¿no? Entendiendo que la experiencia no es solo ese bloque de tiempo que nos podemos encontrar de manera sincrónica con nuestros estudiantes, ¿no? Recordemos que la formación de competencias, el desarrollo de competencias tiene estos espacios sincrónicos y también tienen espacios asincrónicos. No es que apagan la computadora o apagan la tablet o el celular y ya nuestros estudiantes ya no desarrollan competencias. Por supuesto que siguen desarrollando sus competencias en sus propias vivencias, ¿no? Eso tenemos que nosotros tener la certeza por un lado, ¿no? Y por el otro, saber que el desarrollo de la competencia, articulando todas las capacidades, definitivamente no se va a dar en un solo bloque de encuentro. Por eso es que las experiencias tienen una duración de 2, de 3 semanas, ¿no? Donde vamos viendo cómo las diferentes competencias con sus capacidades se articulan. No es en un solo encuentro. Hay que darle esos tiempos, hay que saber proponer las actividades, hay que identificar en la estrategia de Aprendo en Casa que se nos provee, ¿no? Y que ahora se nos va a proveer inclusive hasta con un mes de anticipación por lo que se nos ha anunciado, ¿no? Tener la posibilidad, pues nosotros de saber discernir, ¿no? De saber aplicar aquello que realmente le corresponde a nuestro estudiante y vamos a tener ese espacio. No es que solo es en un solo encuentro. Me refiero a un bloque de, digamos, de espacio sincrónico. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces, estimada Angélica. Muy bien, continuamos. Muy bien, siguiente, por favor, Martina. Y entonces, ¿qué son los desempeños, no? Podemos identificarlos en nuestro programa curricular, ¿no? Los encontramos muy bien establecidos, ¿no? Dentro de cada grado. Sabemos que los desempeños son los referentes de los estándares, porque un estándar es para lograrlo en un ciclo, en 2 años o en 3 años, ¿no? De duración de este ciclo, pero que en cada año, ¿no? Nosotros podemos finamente, ¿no? Identificarlos a través, pues, de estos desempeños, ¿no? Que también son acciones observables que nos permiten a nosotros en el accionar de nuestros estudiantes identificar cómo procesualmente están desarrollando la competencia, ¿no? Como bien lo dice, ¿no? La diapositiva, son descripciones específicas que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? Actuaciones en los cuales los estudiantes demuestran en qué nivel están, ¿no? Y de hecho que en un grupo de estudiantes que tengamos nosotros vamos a poder identificar diversidad de los niveles de desempeño, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos tener mucha claridad en lo que tendría que lograr nuestro estudiante en el año, yo recalco, ¿no? Vamos a encontrar una diversidad porque todos son diferentes, todos son diversos, ¿no? Y ahí está también la riqueza del grupo de estudiantes que manejamos, ¿no? Y lógicamente se presentan en todos los niveles o modalidades para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación. Nos ha ayudado en una fase presencial, ¿no? de la educación. Ahora también los miramos, los tomamos en cuenta, sobre todo cuando elaboremos nuestros criterios de evaluación, ¿no?
Pero en este año de promoción guiada, de consolidación y refuerzo, nuestra mirada va un poco más allá, ¿no? Va hacia los estándares. Siguiente, por favor. Bueno, aquí los identificamos, ¿no? Esta vista ustedes la reconocen muy bien, ¿no? Está la competencia con sus capacidades, ¿no? Cada una de ellas, que si nosotros las analizamos en esa coherencia vertical, ¿no? Vamos identificando, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la competencia, resuelve problemas de cantidad del ciclo 3, ¿no? Y encontramos que para poder el estudiante resolver problemas de cantidad, tiene que traducir cantidades a expresiones numéricas. Tiene que comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones. Tiene que saber usar estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo. Y tiene que argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y sus operaciones. Miren ese nivel de complejidad de estas capacidades. Y si nos detenemos a analizar, su jerarquía de complejidad va desde traduce, que es un nivel, digamos, menor, ¿no? Luego comunica, que va increciendo, ¿no? Luego que usa estrategias y que al final logra argumentar. Pero que vemos también y podemos identificar que si no sigue todo este proceso de articulación desde traducir, comunicar, usar estrategias y argumentar las afirmaciones en base a lo que ha vivenciado, ¿no? Durante la experiencia de aprendizaje, pues no vamos a poder afirmar que está desarrollando la competencia, resuelve problemas de cantidad. Asimismo, ¿no? En esta diapositiva nosotros, por ejemplo, podemos visualizar el estándar, ¿no? Del ciclo tercero. Y en nuestro programa curricular tenemos los desempeños, en este caso, del primer grado de primaria y del segundo grado de primaria, ¿no? Y observamos que existen una cantidad de desempeños, que generalmente van en un número de 7 hasta 11 desempeños he podido identificar en los diferentes programas curriculares, ¿no? Y entonces, estos 11 desempeños por cada competencia, este año que tenemos poco tiempo sincrónico, que tenemos que priorizar competencias, que tenemos que jerarquizar contenidos, ¿no? ¿Será posible desarrollarlos todos ellos, así con esa fineza con la cual hemos estado trabajando en una fase presencial? Pues definitivamente va a ser difícil, ¿no? Por no decir sobre todo que atendiendo a esta diversidad de estudiantes, ¿no? Vamos a tener que mirarlos, ¿no? Vamos a tener que mirarlos desde una mirada más holística, ¿no? Por eso es que hacemos la referencia al estándar. Y entonces el estándar, que en su interpretación y en su análisis nosotros vamos a poder detectar que luego de cada punto, de cada frase hay un punto. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. Dice, resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades, y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad, punto. Ahí hay toda una frase que le llamamos en el estándar un primer descriptor, que corresponde a la primera capacidad. Y luego a continuación expresa su comprensión del valor, ¿no? Representa mediante unidades, escenas, punto, ¿no? Encontramos otra, ¿no? Descripción que va, o descriptor que va a la segunda capacidad, comunica, ¿no? Así también expresa, comunica, ¿no? Representaciones del doble de una cantidad, punto, ¿no? Hasta ahí llega la segunda capacidad que estamos identificando en la competencia. Y luego la capacidad usa estrategia, la identificamos en este descriptor. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades, ¿no? Mide, compara el tiempo y la masa usando unidades no convencionales, punto. Y ahí encontramos otro descriptor que hace referencia a la capacidad de usa estrategias. Terminamos con explica que debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. Y entonces ese explica, ¿no?
hace alusión a la última capacidad de la competencia, argumenta afirmaciones. Entonces, este análisis que acabamos de hacer es importante que lo manejemos antes de empezar a implementar nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Cada descriptor es referente a cada capacidad y cuando analizamos desempeño por desempeño, también vamos a encontrar que cada desempeño hace alusión a una capacidad. Entonces, en una modalidad presencial, nosotros pues pudiéramos trabajar, ¿no? De esta manera, incluso precisándolos aún más a estos desempeños, ¿no? Sin embargo, en esta modalidad remota, virtual, ¿no? Nosotros tenemos que asegurar, fíjense, yo les he demostrado en este momento cómo hay esa relación entre los descriptores del estándar con cada una de las capacidades de la competencia. Siguiente, por favor. Sabemos que tenemos que plantear situaciones de aprendizaje, ¿no? Desde la misma definición de competencias, el estudiante solo es capaz de resolver problemas cuando se enfrenta a una, ¿no? A una situación, ¿no? A un reto de contexto real, cercano, que responde a los intereses, a las necesidades, ¿no? Que responde a la realidad que le ha tocado vivir. Ahí es cuando es más retador, ¿no? Esta posibilidad del desarrollo de las competencias, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Nosotros tenemos que procurar, pues, vincular nuestros contenidos, ¿no? Que manejamos, que necesitamos explicitar a través de las competencias con estas situaciones de aprendizaje, siempre, ¿no? En la mirada de que el estudiante tiene un rol protagónico. Él es el que asume el rol, ¿no? Las actividades se las proponemos para ellos. Él es el que va a poner en juego esta articulación de capacidades, ¿no? Y poder resolver esa situación, ¿no? Es importante asimismo, pues, ¿no? Que todos los maestros, ¿no? Manejemos, ¿no? Todo esto que hemos conversado, ¿no? Esta posibilidad de identificar en el estándar, de hacer la relación con los desempeños, ¿no? De no dejar de mirarlos cuando tengamos que utilizar algún tipo de instrumento para poder evaluar de manera diversa a nuestros estudiantes. Pero sí tenemos que asumir que es muy importante este neto conocimiento de nuestro programa curricular, de nuestro currículo nacional. Siguiente, por favor. ¿Y qué son, pues, entonces los estándares de aprendizaje que tanto hemos mencionado nosotros para este año especialmente, ¿no? En realidad siempre fueron importantes, de repente los hemos mirado, los hemos tenido en nuestra programación, los hemos tenido ahí de referentes, ¿no? Pero es muy probable que más nos hayamos abocado a los desempeños, ¿no? Pero reconocemos, sabemos, está en el documento base del currículo nacional, qué relación hay entre estándares y desempeños. O sea, son insoslayables, ¿no? Uno aterriza en el grado, que son los desempeños, pero el otro asegura, ¿no? El logro de esos dos grados, ¿no? En el ciclo. Y comprendiendo de que en un grado, ¿no? Encontremos diversidad de niveles de logro. Y esa es una realidad que tenemos que asumir, ¿no? Que no necesariamente todos nuestros estudiantes que están a nuestro cargo en un aula, ¿no? Tengan que lograr esos desempeños, sino que también podemos tener la mirada del siguiente año, del siguiente grado, ¿no? Y es cuando nosotros ya nos podemos referir entonces a los estándares. Siguiente, por favor. Ellos pues responden a la pregunta, ¿no? ¿Qué esperamos que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer, ¿no? Y aquí hacemos un alto, porque por las mismas imágenes que ustedes pueden apreciar, es importante, ¿no?
corresponsabilizar a las familias o a la persona que esté acompañando a nuestros estudiantes, ¿no?, durante este proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros tenemos que propiciar el aprendizaje autónomo y tenemos que procurar formarlo, no solo porque sea una competencia transversal el gestionar el aprendizaje autónomo, sino porque es necesario para que ellos aprendan a aprender, ¿no?, sino porque también el padre de familia tiene que saberlo reconocer. Y es nuestro deber, ¿no?, como maestros de sus hijos, ¿no?, como padres de familia también muchos de nosotros, ¿no?, la importancia de que nuestros padres de familia, las familias los conozcan, ¿no? El hecho de repente de mostrárselos, de explicárselos, de repente en un lenguaje más cercano, ¿no? Logra el estándar del ciclo, ¿no? Si nuestro niño, si vuestro niño realiza estas acciones, ¿no? Si logra hacer esto, es importante, ¿no?, que nosotros los orientemos y les digamos, en casa hay que trabajar esto, hay que procurar, ¿no?, someterlo a estas situaciones, procure usted acompañarlo en esto, pero en la vida cotidiana, ¿no? Porque en el hogar están pues todo el tiempo, más aún en esta modalidad virtual, ¿no? Están con nosotros cuando nos sentamos y tenemos el espacio de poder tener las horas que hemos asignado, ¿no? 2, 3 horas, y a veces no es más, ¿no? Entonces, el resto de tiempo están en casa haciendo otras cosas que no debiera hacer solo viendo televisión o solo en videojuegos o haciendo otras cosas de repente que no les permitan, ¿no?, desarrollar las competencias, ¿no? Entonces, por eso es necesario e importante, ¿no?, que les hagamos conocer a las familias. Siguiente. Reconocer nosotros, ¿no?, que son comunes a todos, que son alcanzables, ¿no?, que son evaluables definitivamente, porque son los primeros referentes que nosotros vamos a considerar, ¿no?, para poder, ¿no?, realizar, pues, la evaluación formativa, ¿no? Y de hecho, ¿no?, nosotros tenemos que saber que estos estándares están, pues, publicados, ¿no? Es más, nosotros tenemos que procurar, ¿no?, que sean asequibles, procurar que sean lo más cercano posibles, ¿no?, a los estudiantes. Debe ser nuestra preocupación. Ellos deben manejar los estándares, los que esperamos que ellos aprendan. Son nuestras expectativas. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿para qué nos sirven, no? Pues nos sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logre al final de cada ciclo, ¿no?, respecto de una determinada competencia, ¿no? Definen el nivel que esperamos, ¿no? Y una colega decía, ¿no?, cómo tener altas expectativas. Pues esas expectativas se refieren a cuando nosotros les hacemos conocer y les planteamos, esto buscamos y quisiéramos que ustedes tengan el logro destacado, ¿no? Y que no se queden solo en el estándar que es el piso, sino que logren destacar, ¿no? Y que están pues en correlación, es un continuum, ¿no? Y así lo leemos nosotros en el currículo nacional, es un continuum, ¿no?, que nos permite tener una mirada, ¿no? Inicialmente los estándares también se les llama en otros países mapas de progreso, ¿no? Vamos viendo en un mapa cómo ese estudiante va adquiriendo las diferentes, ¿no?, capacidades que bien las hemos identificado en los descriptores a través de estos ciclos. Y que no nos sorprenda, estimados colegas, que en la evaluación diagnóstica, si las trabajamos con estos estándares, podamos identificar cómo algunas, ¿no?, de las capacidades de los siguientes ciclos puedan estar inmersas en la forma del desarrollo de la evaluación diagnóstica, ¿no? Son holísticos, lógicamente, los estándares nos dan pues ese mapeo, ¿no?, esa mirada general que hace referencia, ¿no?, como bien lo hemos podido identificar, a esa articulación de las capacidades, ¿no? Y que los podemos poner en juego cuando los sometemos a una situación auténtica, una situación significativa. Lógicamente, ¿no?, es importante que como maestros nosotros manejemos, ¿no?, manejemos
los estándares que nos corresponden al ciclo, pero también manejemos los estándares anteriores y también manejemos los estándares posteriores, ¿no? Porque justamente es manejando esos tres niveles de logro es que nosotros vamos a poder identificar en el aula, en el grado en el cual nosotros tenemos la responsabilidad, cuál es el auténtico nivel de logro de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, y todos ellos pues se alargan, recordemos que hay un octavo nivel, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 7 ciclos, encontramos un octavo nivel que es el destacado del séptimo ciclo, ¿no? Y entonces tenemos esas posibilidades, comprendiendo su complejidad y su jerarquía, nosotros podemos promover a través de las experiencias de aprendizaje diversas situaciones y evidencias en las cuales nuestros estudiantes puedan demostrarnos realmente cómo está su nivel de desarrollo. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿no? Entonces, el propósito de los estándares de aprendizaje pues, son los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema, ¿no? Sabemos también que las evaluaciones censales que anteriormente se estuvieron tomando
propias, ¿no?, a esta modalidad virtual y utilicemos las herramientas propicias para cada competencia. No es manejar tampoco una diversidad de herramientas, ¿no? Es manejar aquella herramienta que va a permitir, desde lo que yo he planificado, que en la actividad pueda irse desarrollando la competencia. ¿Alguna otra más? Gracias, Isabel. Sí, Tenemos otra acá. consulta. ¿Sí? Tenemos una consulta del profesor Ricardo Polo Barroso. Él pregunta, para lograr una competencia ética en los estudiantes, ¿se podría usar las noticias sobre la falta de ética, valga la redundancia, y moral de nuestra clase política? Estimado Ricardo, ¿no? Asumo que eres del área de ciencias sociales, ¿no? Y lógicamente tú en el área de ciencias sociales tienes pues 5 competencias porque tienes varias, digamos, de PCC, ciencias sociales, ¿no? Definitivamente la estrategia que tú utilices, ¿no?, para desarrollar esa competencia va a depender mucho qué es lo que tú quieres, ¿no?, que logre tu estudiante, ¿no? El poder utilizar noticias, videos, noticieros, imágenes, ¿no?, va a depender mucho de los tiempos con los que cuentes, del número de capacidades que tenga tu competencia para que tú le plasmes la actividad precisa. Recuerda que en la fase sincrónica tenemos poco tiempo, ¿no? Y lógicamente, si gozamos de una plataforma que nos permite hacer trabajo colaborativo, ¿no?, entonces, ideal, ¿no?, que creemos salas y que a través de esas salas podamos realizar pequeños trabajos colaborativos, organizados, y que luego salgan a un auditorio general y puedan ser capaces de argumentar, ¿no?, y poder escuchar a los demás equipos, ¿no? Eso va a depender mucho del tiempo que tengas, de las capacidades y del material que utilices. No sé si hubiera otra pregunta más. Sí, muy bien, acá. muchas gracias. Te agradecemos, Isabel, por la participación, por la ponencia y por el aprendizaje que hemos logrado en esta tarde. Vamos a seguir conversando contigo. Tenemos todavía muchas sesiones en las cuales vamos a ir aprendiendo, pero esta tarde ha sido una tarde muy rica, ¿no? Nos vamos satisfechos y agradecemos todo lo que nos has explicado. Sí, quisiéramos también ahora brindarles algunos mensajes a nuestros participantes. Entonces, te agradecemos y te esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Isabel. Ok, gracias, Angélica. Un abrazo cálido y fraterno a todos los colegas. Nos encontramos la siguiente semana, ¿no? Procuren, pues, seguir las indicaciones. Un saludo especial a la directora de AGEBRE, ¿no?, que está propiciando todas estas posibilidades de que todos aprendamos juntos. Buenas tardes, Angélica, y al fabuloso equipo de AGEBRE de la UGEL 3. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Isabel. Muy bien. A todos ustedes, estimados participantes, también recomendarles que debemos estar atentos a los productos y a cada una de las actividades que se van colgando en la plataforma Moodle. Como ustedes saben, ya hemos tenido una primera semana asincrónica, de actividades asincrónicas, en la cual ya hemos ido desarrollando las actividades de inducción. Es decir, hemos ido revisando la guía en la cual nos indican en la plataforma Moodle cómo responder un foro, cómo responder un cuestionario, cómo poder responder las actividades y las tareas que se van publicando en la plataforma. Entonces, también toda esta semana se ha tenido a disposición de ustedes la prueba de entrada. Así que si hay algunas personas que han tenido alguna dificultad, entonces en este momento vamos a decirle qué es lo que deben hacer. María Esther, por favor, ¿podrías colocar el PPT y explicar a los participantes que hayan tenido algunas dificultades de manera muy breve qué pueden hacer y con quién se pueden comunicar?